Lo que hemos aprendido hoy es que existe una clarísima conexión entre lo que pasa debajo del suelo y cómo interactúan estas propiedades físico-químicas con el sabor final del vino, en cuanto a, sobre todo, la textura en boca y cómo se manifiestan estas propiedades en la acidez, el tanino, el cuerpo, la densidad del vino en el paladar. Bueno, yo creo que debemos hacer siempre una partición bastante clara entre aquellas personas que quizás sí que tienen más interés y quieren aprender más. Entonces, en estas situaciones sí que debemos nosotros pues, ayudarles a desarrollar un lenguaje más amplio, más complejo, para que ellos a su vez puedan describir los vinos de una forma más sutil, más compleja, con más matices a sus propios clientes. Pero sin embargo siempre habrá pues, gente que quizá pues, no quiera entender tanta complejidad y entonces nosotros tenemos siempre que adaptar nuestro lenguaje a la persona que tenemos delante. El consumidor que aprecia los detalles de elaboración, de si un vino está elaborado con viticultura ecológica, biodinámica, la forma de elaborar, este tipo de consumidor que ya de por sí es especializado, pues a esta persona sí que se le puede comenzar a dotar de más herramientas para intentar ayudarle a subir en esta escalera de consumo que siempre aporta valor. Lo que pasa es que consumidores hay muchos, no hay solamente un tipo de consumidor, hay miles. Entonces, claro, está el consumidor que quizá no aprecia esto y compra por precio, pero es muy posible que esta persona, pues, si poco a poco se le va estimulando, llegue en un momento a ser un consumidor pues, que valore ciertos productos y que esté dispuesto a pagar el precio que demandan, ¿no? Sí, yo para Massal, sobre todo, por un lado, que sean vinos que hablen del lugar de donde vienen, que tengan este sentido del lugar, esto que los ingleses dicen el sense of place, que tengan una historia detrás, que pueda yo explicar la persona, no solamente el lugar, pero también la persona que ha entendido ese paisaje, que lo ha interpretado, que ha elaborado un vino que al final tiene que estar bueno, no nos engañemos. Al final estamos en un mundo hedonista y el producto en la copa tiene que estar bueno. Por mucho discurso que haya, si el vino tiene defectos es imposible venderlo, o por lo menos yo no me siento cómodo. Y obviamente pues que crea yo que tengo clientes para que puedan comprar este tipo de vinos. Al final son esos los matices que intento seguir yo. La selección es muy personal mía, no he hecho yo los vinos, pero sí que es cierto que los he escogido yo, entonces esos son un poco los pilares fundamentales por los que me guío. Me quedo con, por un lado, la magnífica forma que tienen los invitados, los franceses, en academizar, casi, no sé si es un concepto aceptado, pero el poder explicar de una forma académica o incluso científica todos estos matices de sabores, el casi reingeniar la forma que tienen ellos de entender el vino y buscar una explicación científica en base a una hipótesis que ellos se deben haber planteado. Y obviamente pues la generosidad que tienen en compartir este conocimiento con todos nosotros.